Bueno, señoras y señoras, parece que el presidente Luis Abinader ve voz vespertina, porque ayer criticábamos aquí las declaraciones de la gobernadora de Samaná, diciendo que iba a hacer una fiesta cada vez que se muriera un no vacunado, y dijimos que eso merecía una cancelación. Oh, pues no bien acabó el programa ayer, salió el decreto cancelando a la tiburona, como se le conoce su apodo a la gobernadora Elsa de León, me parece que es el nombre. Y bueno, se despidió agradeciendo al presidente, pero es más bien como una esperanza, a ver si la designan en otro lugar. Pero aprenda la lección, señora gobernadora, y otros funcionarios, véanse en ese espejo. Y presidente, qué bueno que nos ha estado haciendo caso, lo que le hemos dicho de que no tenga miedo para que rueden cabeza. Pero usted sabe que, señor presidente, faltan más decretos. Faltan más decretos. Que si bien es cierto que esta gobernadora se pasó por decir cosas, hay otros funcionarios que se pasan con hacer cosas y hay otros que no están haciendo absolutamente nada a un año y pico de gobierno. Entonces siga haciendo cambios, señor presidente. Cada vez que sea una decisión acertada aquí, yo particularmente lo voy a felicitar. Con este tema de la pandemia no se puede jugar. No es verdad que una representante del Poder Ejecutivo, como decíamos ayer, en una provincia, diga que va a celebrar o a hacer fiesta por muertes de personas. Pero ahí quedó el caso de la gobernadora. Pasando a otro tema, como siempre trato de traerle varios temitas, vi unas declaraciones del Ministerio de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, criticando las declaraciones del canciller haitiano, que también hablamos de eso aquí. Pero ojo, señor ministro de Interior y Policía, la respuesta ya la dio la Cancillería. Usted es funcionario público. La política exterior del Estado Dominicano la dirige el presidente a través de la Cancillería Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores. No hace falta que otros funcionarios se monten en esa ola para estar saliendo en titulares de periódicos. Las relaciones entre países son muy delicadas, por eso hay una vía para manejarlas. Yo sí acabé aquí con Claude Joseph, porque yo no soy nadie, yo no soy funcionario público, un aspirante a comunicador. Yo sí puedo hacerlo. Ahora, los funcionarios públicos tienen, señores, que medirse y estar claro con cuál es su papel. Señor ministro de Interior y Policía, tiene que ser la Cancillería que responda, porque la respuesta de esta institución estará basada en una serie de convenciones, de leyes, de normas de relaciones internacionales que dirige el primer mandatario, su jefe, su superior inmediato, el presidente de la República. Así que no es necesario, señores funcionarios del gobierno dominicano, estar opinando de todo. No hay que opinar de todo. No hay que opinar de todo, tan sencillo como eso. Ni yo, que estoy aquí hablando de todo, opino de todo. Tan sencillo como eso. Miren, pasando a otra cosa, está sobre el tapete, debido a un programa de investigación periodística, que bueno, investigan solo a políticos. Yo quisiera ver el primer programa de investigación periodística que investiga a empresarios, a grandes empresarios. Ajá. No lo he visto. Ajá. No lo he visto. El punto es que un programa de investigación periodística sobre los barrilitos y cofrecitos, estos fondos de asistencia social que se le asignan a los legisladores, tanto los senadores como los congresistas, bueno, se destapó toda otra caja de Pandora, a propósito de los Pandora Papers. Y bueno, ahí han surgido una serie de pagos irregulares rarísimos, rarísimos. Y eso provocó que los senadores y diputados se unieran, como nunca había pasado en el Congreso Nacional, y dieran una rueda de prensa y dijeron, le vamos a quitarle sanciones a todo el mundo. Como diciendo, ok, sí, si nos quitan los privilegios, bueno, pues aquí nadie en este país va a tener privilegios, sabiendo que eso es imposible. Porque incluso están eliminando las excepciones fiscales a estos grandes empresarios. Y yo estoy de acuerdo que se eliminen privilegios, pero no lo bruto. Y yo creo en la gestión del cambio. Entonces, yo dije aquí en este programa que eso era marketing de los congresistas, porque le cayó un cubo de lodo con ese programa, viendo todas las irregularidades que se cometen
con esos fondos de asistencia social, que deberían ser para asistencia social. Pero hay congresistas diciendo incluso que lo que gastaron en campaña tienen que recuperarlo de alguna manera. O sea, a ese nivel es que estamos llegando. Entonces, ¿qué yo quiero tratar hoy? El origen de esos barrilitos y cofrecitos. Pocos saben por qué surgieron esos barrilitos y cofrecitos. Y yo hablaba con una persona en las redes en estos días que precisamente estaba averiguando de por qué existen estos fondos de asistencia social llamados barrilitos y cofrecitos. Y la historia es la siguiente. En el año 2006, el gobierno de ese entonces decidió eliminar del presupuesto general del Estado a las ONGs que eran de legisladores. ¿Por qué? Porque se había convertido en una herramienta de chantaje. Cada vez que el Poder Ejecutivo iba a depositar el presupuesto general del Estado, el proyecto de presupuesto para que se aprobara en el Congreso, los legisladores, salvo honrosas excepciones que yo conozco, chantajeaban al gobierno con que le aprobaran presupuestos para ONGs que presidían ellos mismos o familiares o allegados. Y se creó toda una vorágine en la opinión pública sobre esto, el conflicto de intereses de que los legisladores se aprobaran, porque el presupuesto se aprobó en el Congreso, se aprobaran a sí mismos presupuestos para estas entidades. Eso combinado también con que en esa época se pagaba con cheque, a propósito del tollo que se está haciendo ahora de pago con cheque. Se pagaba con cheque y se descubrió que había muchas ONGs fantasmas que no existían ni siquiera jurídicamente. No habían sido incorporadas, no tenían RNC, pero estaba saliendo un cheque que cobraba alguien y nadie sabía quién. Y un cheque de eso tú te lo encontrabas o te lo daban y tú podías cambiarlo perfectamente, solo tenía que endosarlo. Ese era el disparate de pago con cheque, era ese, hace años. Bueno, todo eso se conjugó para que el gobierno decidiera sacar las ONG. Como siempre, los congresistas de ese entonces se pusieron a una y no querían aprobar el presupuesto general del Estado. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Bueno, los mismos congresistas que aprueban el presupuesto general del Estado en esa época, año 2006, decidieron entonces asignarse fondos especiales de asistencia social, que hoy conocemos como barrilitos y cofrecitos. De ahí surgió ese tema. Yo recuerdo, yo siendo funcionario público en esa época, yo me opuse a que se eliminaran las ONG de legisladores. Yo pedía que se fiscalizaran, porque yo sabía que se iba a crear otra herramienta que no iba a poder ser fiscalizada. Y eso es lo que está pasando precisamente hoy. Yo prefería que tuvieran sus ONG, salvo el problema del conflicto de intereses, que eso también se podía negociar, pero tú podías fiscalizar, porque las ONG son entidades con personería jurídica. Tú la puedes demandar incluso. Pero de la fecha para acá, entonces se pusieron esos fondos sin ningún tipo de supervisión. Y esas son las consecuencias que estamos viendo. Se están pagando cosas absurdas por ahí. Se están viendo incluso beneficiarios que supuestamente tienen partidas asignadas, pero ese beneficiario, el real, no sabe que eso está ahí, ni lo está recibiendo. Por eso es que hay que comprender el origen de las cosas. Y a veces creemos que solucionamos un mal y estamos creando otro peor. Porque yo recuerdo que en el 2006 eso se vendió como un éxito, que se sacaron del presupuesto las ONG de legisladores. Pero se creó un mal peor, porque se creó un mecanismo diferente que no estaba siendo fiscalizado correctamente. Hasta el sol de hoy que sale un programa y destapa este escándalo de situaciones. Que quiera Dios que ahora por querer resolver este problema que está en la opinión pública, no se cree de nuevo otro problema mayor. Quiera Dios que no se cree otro problema mayor. Vamos a identificar el origen de las cosas. Como se hace con los problemas, señor, en formulación de proyectos te enseñan a identificar cuál es la raíz del problema, para tú entonces formular políticas públicas que eliminen ese problema de raíz. Y hablando de origen del problema, hay también un origen todavía más profundo en este tema de los programas de asistencia social a legisladores y a
perdón, a legisladores, tanto senadores como diputados, y es que lamentablemente en República Dominicana hay una cultura del clientelismo, pero no solo hay una cultura del clientelismo, hay una demanda social acumulada, hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza. La primera vez, yo jovencito, que intenté hacer una actividad política, jovencito, joven inocente era yo, ya estaba todo organizado y cuando días antes de trasladarme al lugar, los que me ayudaron a organizar, era en un barrio popular de la capital, me preguntaron que qué yo iba a llevar. ¿Qué yo iba a llevar? Yo me indigné y cancelé la actividad. Yo era un jovencito, no entendía. Pensaba que el mundo era color de rosa, como dice la canción. Pero una realidad, el que ha hecho política de verdad, metido en barrios pobres, la gente te pide cosas. La logística, compañero. Ese es otro tema, lo de la logística. Pero hay gente con problemas de verdad reales. Una persona que se le muere un familiar y te ve como la solución a comprar la caja, el ataúd, o ayudarlo con unos gastos, o alguien enfermo. Y tú lo que estás haciendo política, pero la gente te ve como una solución a sus necesidades. Porque lamentablemente el Estado Dominicano no alcanza a llegar a todo el mundo por igual. Entonces, lo que yo propongo es que entendamos este fenómeno para que busquemos una solución real y definitiva, para que no creemos otro monstruo como pasó en el año 2006, que acabo de decir. No creemos más monstruos matando monstruos. Es lo que prácticamente estoy diciendo. Miren, finalmente, siempre me gusta, o casi siempre me gusta poner al final un tema científico. Y si trato solo un tema científico, nadie me va a ver. Entonces, ayer se cumplieron 60 años la famosa ecuación de Drake. Es la segunda ecuación más famosa de la historia, después de la ecuación de Albert Einstein, E es igual a mc al cuadrado, que nos da la relación entre energía y materia, o nos demuestra que energía y materia es lo mismo. Esta ecuación de Drake surgió hace 60 años cuando un grupo de científicos se reunió en un observatorio cerca de Washington para discutir la posibilidad de que existieran civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Entonces, el anfitrión del evento, Frank Drake, él planteó una ecuación, el que recuerda álgebra del bachillerato y la universidad, una ecuación donde él planteaba cómo calcular la cantidad o la posible cantidad de civilizaciones inteligentes en función de un número de variables. La cantidad de estrellas, la cantidad de estrellas que tienen planetas orbitando, la cantidad de planetas donde puede surgir vida, la cantidad de planetas donde puede surgir vida, pero también vida inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ecuación ha sido modificada a través de los años y bueno, se han incluido cosas como incluso el riesgo de que las civilizaciones inteligentes se autodestruyen, como hemos tenido el riesgo en la civilización humana. Pero muchos expertos dicen que esa ecuación no fue hecha para ser resuelta, sino más bien fue una forma de organizar nuestra propia ignorancia respecto de este hecho. No sabemos si estamos solos en el universo. Es una de las más grandes preguntas que existen. A mí me fascinan estos temas, sin embargo, hasta ahora, a pesar de que incluso después de décadas de la formulación de esta ecuación no tenemos respuesta, a pesar de que se han creado programas como SETI, que busca tratar de encontrar señales de otras civilizaciones inteligentes. Lo cierto es que todavía no sabemos, pero es fascinante hacerse la pregunta, y si tú te la haces de manera organizada, como hizo Frank Drake hace 60 años, bueno, pues es fascinante. Ayer se celebraron 60 años del planteamiento de esta ecuación de Drake, la segunda más famosa que existe, como dije. Y bueno, seguimos buscando. Hay una universidad de Nottingham que calculó que existen, con su propia versión de la ecuación de Drake y otras teorías, que existen alrededor de 36 civilizaciones activas en nuestra galaxia, pero, y esto es lapidario, dicen estos científicos de la Universidad de Nottingham, dice que si hubiéramos enviado una señal cuando nació Cristo,
esas civilizaciones o alguna de esas civilizaciones estarían recibiéndola en 40 años a partir de ahora. O sea, no teníamos la tecnología para transmitir ningún tipo de comunicación por onda de radio en la época que nació Jesucristo. Ahí te están diciendo lo difícil que es encontrar vida o contactar otras civilizaciones inteligentes, además de que los factores que se dieron para que aquí en el planeta Tierra hubiera vida son tantos y tan raros que te hace pensar que si es posible en realidad encontrar vida en nuestro universo. Yo particularmente creo que sí, el universo parece ser infinito, es lo que demuestra la ciencia hasta ahora, y cuando las cosas son tan enormes, ridículamente enormes, las probabilidades de que se repliquen las condiciones que dieron origen a la vida en la Tierra pueden suceder. Hasta aquí mi comentario en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve con Voz Vespertina. No se muevan.